Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿Por qué el Evangelio de Juan expresa que el Espíritu es el Consolador? Programa de hoy, mucho más que el Consolador. El término griego parakletos, que algunas versiones de la Biblia traducen como Consolador, no posee equivalente exacto en español. En la antigua Grecia, se usaba para referirse a una persona que asistía a otra, o que actuaba en nombre de otra como consejero, intercesor, mediador, ayudante o defensor ante la corte judicial. Cuando Jesús aplica este término al Espíritu Santo, revela su naturaleza y una de sus funciones. Desde entonces, el término es usado exclusivamente en los escritos de Juan. A continuación, analizaremos esos pasajes. Primero, Jesús y el Consolador. En Juan, así como en el resto del Nuevo Testamento, Jesús y el Espíritu se encuentran en estrecha conexión, pero no son la misma persona. En Juan, Jesús identifica al Parakletos con el Espíritu, capítulo 16, el verso 15, el Espíritu Santo, capítulo 14, el verso 26, y el Espíritu de verdad, capítulo 14, el verso 17, capítulo 15, verso 26. En otras palabras, usó un nuevo término para referirse al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, otro Consolador, según el capítulo 14, el verso 16, y primera de Juan, capítulo 2, el verso 1, implicando que Él también cumple esa función, establece entonces una clara definición entre Él y el Espíritu. La diferencia entre los dos se ve acentuada por el hecho de que el Espíritu, el Parakletos, será enviado por el Padre a pedido del Hijo, según el capítulo 14, el verso 16 y 26. Por último, se percibe la diferencia entre los dos en el hecho de la venida del Espíritu se producirá después de que Jesús regrese al Padre, dice el capítulo 16, el verso 7. El Espíritu, Parakletos, estará con el pueblo para siempre, dice el verso 16 del capítulo 14. A diferencia de Jesús, el Espíritu no regresará al Padre mientras el pueblo de Dios estuviese en el mundo, sino que tomará el lugar de Jesús en esta tierra. En segundo lugar, tenemos que hablar de las funciones del Consolador. Al Espíritu, Parakletos, se le asignan tres funciones. La de enseñar. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice el capítulo 14, el verso 26 de San Juan. El Espíritu edificará la iglesia sobre la base de las enseñanzas de Cristo y recordará esas enseñanzas a los discípulos y revelará la profundidad de significado que tienen. También revelará a los discípulos el contenido escatológico del mensaje de Cristo, capítulo 16, el verso 13. Solo en ese sentido el Espíritu los guiará a toda la verdad. Capítulo 16, el verso 13. En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, el Espíritu glorificará a Jesús, quien es glorificado cuando el Espíritu toma todo lo que pertenece a Cristo y nos lo revela. San Juan, capítulo 16, el verso 14. No se glorifica a sí mismo al darnos cosas nuevas, sino al recordarnos que todo lo que recibimos proviene de Cristo. En tercer lugar, la función del Espíritu es testificar contra el mundo en nombre de Cristo y de su pueblo. La venida del Espíritu da testimonio de que los creyentes pertenecen a Dios, lo que enfatiza la distinción entre ellos y el mundo. Junto con los creyentes, el Espíritu también testifica en nombre de Cristo al llamar a los seres humanos para que vayan a Jesús. San Juan, capítulo 15, versos 25 y 26. Su testimonio contra el mundo responde
al rechazo hacia Jesús, al pecado que lo caracteriza y al juicio de Dios contra el mal. San Juan capítulo 16, el verso 8 al 11. Y por último, la naturaleza del Espíritu. Al llamar al Espíritu otro consolador, Jesús ha establecido una vez y para siempre que el Espíritu es una persona como Él. Aunque el término griego espíritu, pneuma, es neutro, el sustantivo consolador es masculino y personal. El Espíritu no es un ente, sino un ser divino y personal. Jesús se refiere a esa divinidad cuando dice que el Espíritu procede del Padre, según el capítulo 15, el verso 26 de San Juan. El término proceder de ekperoumai señala el lugar de origen del Espíritu. Su lugar neutral de existencia se encuentra dentro del ministerio de la Trinidad y es Dios quien lo envía. Al identificar el Espíritu como el Parakletos, Jesús nos ha brindado una manera de pensar en Él como persona. Podemos visualizarlo como consolador, como alguien que nos ayuda en tiempos de necesidad, que nos acompaña en nuestro peregrinaje y nos sostiene, transforma y revela lo que pertenece a Cristo. El Espíritu habla por nosotros y para nosotros. Él es el Parakletos. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.